Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo me llamo Saúl Kaminer. Soy un artista que trabaja con la Galería Thomas Monahan, pero los voy a presentar. Básicamente está Jaime Moreno Villarreal, que va a presentar el libro. Bueno, Jaime, yo diría que no es necesario presentarlo, pero ustedes saben, Jaime es un escritor, poeta, historiador del arte, ha hecho crítica del arte, es un amigo que ha estado trabajando en este medio de la escritura por, yo creo que más de 40 años. Bueno, y a su lado está Cecilia Vázquez, que es una artista que trabaja en México, también da clases, pero sobre todo es su trabajo como artista que es fundamental, importante, y aquí nos va a ayudar en algunas traducciones del inglés al español. Y Thomas Monahan, de la Galería de Chicago, que se llama Thomas Monahan Gallery, él conoció a Mata empezó a trabajar con Mata o trabaja con Mata desde hace más de 30 años. Thomas nos ha contado que él, desde que tenía como 18 o 19 años, vio por primera vez una pieza del Museo de Arte Moderno de Nueva York, de Mata, y desde entonces Mata fue una revelación para él y ha seguido trabajando con Mata desde entonces. Y bueno, él es uno de los grandes coleccionistas de Mata. En alguna ocasión se organizó aquí en México en los 90s una exposición en el Museo Tamayo bajo la dirección de Cristina Gálvez, que aquí está con nosotros, y eran obras que venían en buena parte de la Galería Thomas Monahan. Entonces, pues yo voy a pasar la palabra a Thomas. Well, thank you all for coming. Mata was always my favorite artist since I was in high school. So when I first saw his work at the Museum of Modern Art in New York for the first time at 17, I fell in love with it. So she's going to... Dice que muchas gracias por estar aquí a todos, que él se enamoró del trabajo de Mata desde que estaba en la escuela secundaria. And so when I graduated from the university, I said to myself, well, I wanted to open up an art gallery. And I thought, well, if I'm going to open up an art gallery, I would like to work with Mata, not knowing how difficult or easy that was. So fortunately, I was able to, through a friend of mine that I knew in Paris, knew Mata, so he made the introduction for me in 1980, and I was able to work with him from 1980 to the present. So. Bueno, cuando salió de la universidad decidió que quería poner una galería y la mejor idea era entonces comenzar con Mata. No tenía ninguna pista sobre qué tan fácil o difícil sería eso, pero un amigo mutuo los pudo presentar y así es como comenzaron a trabajar juntos. So I don't know why, but Mata and I clicked from the beginning of when I met Mata, and he kind of took me under his wing, and he would introduce me to numerous artists that he thought were interesting, or whoever I was interested in. Mata, Saul being one of them, he introduced me to Saul in 1986. So it was a fantastic relationship, and he's been a dear friend, and so I've been fortunate enough to sell in my lifetime in the area of 200 paintings by Mata, many of which are in the book, and some of the best ones I've been fortunate enough to hang on to in my collection. So. Él estuvo con Mata, lo adoptó, digamos, de algún modo, desde que era muy jovencito. También lo presentó con muchos artistas en París, incluido Saúl. Y Thomas se siente muy afortunado de haber tenido esta relación cercana, de haber vendido cerca de 200 piezas de Mata y también de conservar algunas de ellas en sus propios muros. So the painting on the screen is it's called Levítico de Eros. It's the big masterpiece in the Museum of Modern Art. And this was the first painting by Mata I ever saw.
when I was 17 years old. And I was just enthralled with the use of space in the canvas. Bueno, El Vértigo de Eros es la primera pintura de Mata que él vio, es de las más importantes, está ahora en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. From that moment on, because at that time I was sculpting with space and wire string in my canvas. So when I saw the painting, I said, wow, look at the space in this canvas. So fortunately, I was able to acquire this painting a number of years. Well, I think I bought this painting in 1983. So it's a study. It's one of the paintings painted around the Vertigo de Eros. So from that period, it's classic Mata from the early 40s. So I paired that with the Vertigo de Eros. Now this painting here is called Rooming Life. And it's a painting from the 70s. And, Mata paints the things really that you can't see. And everything, like in this room is filled with all the thoughts that all the individuals have in this room. It's filled with the dust particles. It's filled with someone sneezes, they may have a cold. It's filled with the waves that are moving through it, the mobile phone waves or whatever. So this is what this painting talks about. If you may enter a room, an office space or an area, and you may say, oh, there's so much tension in that room, you could cut it with a knife. So that you can't see that, but we all know what that feels like. Bueno, esta pintura en particular, Thomas piensa que Mata pinta las cosas que no podemos ver. Entonces hace una serie de descripciones, por ejemplo, en este cuarto, todo lo que está sucediendo que no podemos ver, partículas de polvo, estornudos, respiraciones. Esta pintura en particular es como tratar de dar lugar, de darle cuerpo a todas esas cosas que están sucediendo y que normalmente no vemos, digamos, a primera vista. So this is another painting that is really it's from 1943. It's called Inscape. It was also, it's been in numerous museums, including the show we had here at the Tamayo Museum, and I've kept it in my collection because really it's as good as it gets from that period of the surrealist, the New York period, really. Esta pintura estuvo expuesta aquí en la exposición en el Museo Tamayo, de la que ya hablamos, y Thomas piensa que es una de las pinturas emblemáticas, que es una de las mejores pinturas de la época en que él estaba pintando estas cosas, de esos años. Now, in 1945, Mata breaks with his whole style, and because he said that I can't really talk about or paint the human condition without introducing the figure. So here is a big painting from 1945 that's in the Pompidou Museum, X Space and the Ego, where he introduces the figure into his work. En 1943 Mata se da cuenta de que si quiere hablar de la condición humana tiene que incluir la figura humana. Entonces esta es una pintura muy grande, como pueden ver, que está en el Pompidou en París, y donde empiezan a aparecer, esta tiene que ver algo con el ego, ¿no? Estas formas humanas que ya serán características a partir de ahora. The next painting it's called The Fig Leaf. This is a painting that's in my collection, and I'm tickled to be able to have it. From the same period, and just the introduction of the figure, showing these, electrified human beings that he uses from this period onward to, it's kind of they're like electric figures to portray the human condition. Esta pintura también pertenece a Thomas, se llama Hoja de Higo, y bueno, a él lo que le seduce mucho es estos cuerpos enredados que parecen estar en una situación eléctrica entre ellos. Y esto, proyecta, digamos, parte de la condición humana que Mata quería retratar a través de su pintura. This is a big painting of Mata in the Metropolitan Museum from the same period, I think it's 1946, called Being With. It's just the masterpiece from that period, but Mata here is showing all the,
during that period, he became well aware of all the horrific things that were happening during World War II and afterwards. So you see the beans in the painting are, it's such a fantastic imagery of, the space and his creatures portraying the human condition. It's just a masterpiece in the Museum of Modern Art. Bueno, esta pintura está en la Metropolitan, right? Sí. En el Museo de Arte Yeah, Metropolitano, it's all right. Y es emblemática porque es cuando Mata también comienza a hacer conciencia de los horrores de la guerra, lo que vino después, ¿no? Entonces todas estas criaturas como en posiciones fantásticas, ¿no? Hacen, y también el manejo del espacio que se está llevando a cabo ahí, son nuevamente un reflejo de la condición humana, de esas partes que él había comenzado a observar más agudamente. The next piece it's called Convict the Impossible. I have it at the booth here in Mexico, but it's a fantastic example of, such an agitated, being that, I mean, this was a very difficult period in Mata's life, and the work from this period portrays the anxiety, all the pent-up emotions that he was feeling at that time. Esta pintura en particular está aquí expuesta en el booth, así que los invitamos a verla porque es maravillosa verla en persona. Y es una pintura que fue hecha durante un momento difícil en la vida de Mata, en un momento en que él sentía mucha angustia. Entonces es sorprendente la manera en que esto está expresado en este cuadro en particular. Refleja lo que él estaba viviendo o sintiendo. This was probably one of the first the paintings around this block. This is called The Murder of the Rosenbergs, and it was a very controversial trial that the Rosenbergs were accused of being spies against the Americans. And this is the first of the political paintings that Mata did. This is 1954. He did a number of paintings around this subject, but so I was very fortunate to be able to acquire this painting, and so there it is. It's the trial. You can see the jury and the judge, and it's just a magnetic, just a electrifying situation that is portrayed in the painting. Esta es la primera pintura relacionada con un asunto político que Mata pintó. Se llama La muerte de los Rosenberg, que eran un matrimonio acusado de ser espías de los norteamericanos, ¿no? En Estados Unidos. Thomas se considera muy afortunado también de tenerla por la energía que tiene. Hay varias pinturas con este mismo tema, pero bueno, esta es muy emblemática y se puede ver el juicio, ¿no? Los miembros del jurado y de lo que está sucediendo para condenar a este matrimonio. This is one of the grand tableaus of Mata's around. It's painted it's called Burn Baby Burn. It's a painting dealing with the Vietnam War, and it's just a monumental painting on a large scale. It's probably, I think, 4 by 10 meters, and it's in the LA County Museum in Los Angeles. So it's I mean, Mata on this scale is this phenomenal artist. Bueno, esto está en el museo, en el County Museum de Los Ángeles, y como dice el título, se llama Burn Baby Burn, quémate baby, quémate, algo así. Tiene que ver con la guerra de Vietnam, ¿no? Es formidable la escala, 4 por 10 metros aproximadamente, y bueno, a Tomás le parece que poder ver un Mata en ese tamaño es una experiencia formidable. The next painting, it's called Mourir pour le Pain, and it's a painting here that's over at my booth. But then in this period of Mata's life was very, he's painting with beautiful colors. I think it was a very happy period for Mata, and it shows with the imagery and the colors. But again, Mata really at the top of his game, and the paintings from this period
are some of the greatest paintings that Mata produced, the 50s. So. Bueno, esta pintura acusa, digamos, que Mata estaba viviendo un momento muy feliz de su vida, lo podemos ver en los colores, en la suavidad, como en la alegría de las pinceladas, ¿no? Y bueno, también está como en uno de los momentos más altos de su propia carrera y de su propio quehacer artístico más que carrera, ¿no? Que esta es parte de un periodo largo en ese sentido, como de madurez, ¿no? De los 50. Now this painting is called On the Edge of a Dream, and I chose it for the cover of the catalog of the book. And all my life, I dreamed to have this painting, and Mata would never part with this painting. I mean, the colors are so fresh, the imagery is just, so. And my dream when I first thought about working with Mata, was the dream of mine. And it was, so the title was so apropos for the book that, one, I was so tickled when I was able to pull this painting from the estate. And so that's why I chose it for the cover of the book. It's just a magnificent canvas, perhaps certainly one of Mata's best canvases from the 50s. Bueno, este es un cuadro que se llama En la orilla de un sueño y es precisamente la portada del libro que ustedes van a ver. Es también una pintura grande, está llena de alegría. Mata mismo nunca se quiso despegar de ese trabajo mientras vivía, ¿no? Finalmente Tomás fue capaz de echarle la mano, como se dice, Él siempre había soñado con esta pintura, Tomás mismo también. Entonces le pareció más que pertinente que el libro se llamara del mismo modo que se llama la pintura, En la orilla de un sueño. Now this is another fantastic Mata from the 50s. Actually, it's been in numerous museum shows all over the world. It was here at the Tamayo Museum, and it's a painting from 1957, and it portrays the figure on the right is this totemic being that are yourself or was Mata, and he's emanating the unthinkable thought that we all have, that we have to keep in our mind. We can't let it come out into reality. It's kind of like keeping the toothpaste in the tube. Once it comes out, you can never put it back in. And he uses the panes of glass in his paintings for situations that you can see through the situation, but for whatever reason, you can't work through the situation. So Mata loves to deal with those situations of the human experience that are so difficult to work through. So this was debuted for the first time at the Museum of Modern Art in '57 as Mata's great example of the work that he was doing at that moment. So it's Esta pintura se llama Lo Impensable. Estuvo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York también. Y bueno, habla Tomás de esta figura totémica, digamos, que está en el extremo derecho de la pintura, que podría ser Mata, podría ser cualquiera de los espectadores que está mirando el cuadro, y justamente de estas cosas que son impensables, ¿no? Que habitan, digamos, en la experiencia y en la condición humana, pero que uno no necesariamente se atrevería a actuarlas, a llevarlas a cabo, ¿no? Entonces esa especie de planos son como vidrios y proyecciones donde se puede ver a través, ¿no? Se puede ver a través de ellos lo que está pasando, pero que tienen que quedar contenidos. Pone un ejemplo muy lindo, Tomás, que es como la pasta de dientes, ¿no? Que una vez que la sacas ya no la puedes devolver a su lugar. Así es que por esto es lo impensable y es pues lo que a todos nos sucede en varios momentos de nuestra vida. This painting it's a study for a large 4 by 10 meter painting called Cogitum, which Mata did in 1972. And when he works on numerous paintings of different sizes, kind of all at the same time. So this is one of the smaller paintings that he's painting in preparation for a huge canvas. And I was,
I just got this painting a little while ago out of the estate. I represent part of the estate. Pace Gallery in New York represents part of the estate. So I was fortunate to have this painting because it's interesting to see the development of a large, mural-sized painting that Mata would do and it's so amazing to see him work because he's, he never has any assistants or anything like that working on the paintings with him. So it's amazing to see the development of a painting. Ya, bueno, esto es en realidad un dibujo, un esbozo o parte del grupo de esbozos hechos para una pintura mucho más larga que se llama Cogitum. Es uno de los estudios. Cuenta Thomas que Mata nunca tuvo asistentes, que siempre trabajaba en varias pinturas al mismo tiempo, y en especial para pinturas tan grandes como esta había muchos estudios, ¿no? Relativos. Entonces, bueno, también es una fortuna que Thomas la haya podido tener. En realidad, el legado lo tiene, un poco está representado por Pace Gallery en New York, entonces es fantástico poder tener esta, digamos, como una visión de cómo trabaja el artista, ¿no? So, anyway, that's the segment on the photographs of the paintings. I'd like to introduce you to Jaime Moreno Villarreal, who will give a talk on Mata. And then at the end, if there's any questions anybody has, you're free to ask us whatever you may want. So. Ok, hasta aquí llegamos con las diapositivas. Presenta Jaime Moreno Villarreal, que va a dar una breve plática, unas reflexiones acerca de Mata, y al terminar, desde luego, si hay cualquier pregunta, podemos tener un ratito para ellas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Thomas, por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir algunas ideas respecto a un artista que tiene fuerte relación con México y específicamente de eso tratará mi breve intervención. Dos aspectos de Mata. Mata es el artista que está a la extrema izquierda en este grupo de exiliados europeos que vivieron en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Les voy a decir los nombres. En la primera fila está Mata, después está Ossip Zadkine, Yves Tanguy, Max Ernst, Marc Chagall, Fernand Léger. En la segunda fila, André Breton, Pierre Mondrian, André Masson, Amédéeus Enfant, Jacques Lipchitz, Pavel Tchilchev, y Kurt Seligman y Eugene Berman. Es interesante esta foto porque se puede ver que Mata era el más joven del grupo y de hecho fue acogido por Breton como el surrealista más joven en los años 30. El trabajo que realizó durante sus años de exilio en Nueva York, esta es una foto de Mata, fue realmente de trascendencia, porque en torno a él, que era un hombre muy inventivo, muy inteligente, que sabía transmitir lo que hacía, se reunieron algunos jóvenes pintores que después conformarían la Escuela de Nueva York. Por eso se afirma que no se puede entender, por ejemplo, el expresionismo abstracto norteamericano sin la referencia esencial de Roberto Mata. Los dos grandes discípulos de Mata en Nueva York fueron Robert Motherwell y Jackson Pollock. A ambos lo que él les transmitió fue el automatismo, el uso del automatismo que era común entre los surrealistas, pero que todavía no había fecundado, fertilizado a los jóvenes neoyorquinos, que después, en el caso de Pollock, que es muy evidente, su obra es totalmente automatista. O sea, eso viene del surrealismo y fue Mata quien lo transmitió. Bien, la relación de Mata con Breton. Este cuadro es un retrato surrealista de André Breton por Mata. Es un personaje que tiene características de Leo y de Tauro
y que está apuntando con una pistola hacia el espectador. Hace referencia a una de las famosas frases que aparecen en el diccionario del surrealismo de Breton y Eluard, que dice que el acto surrealista por excelencia es salir con una pistola a la calle y disparar. Es lo que está haciendo aquí André Breton en este. Este es un cuadro de 1945. Bueno, este personaje es interesante en la vida de Mata. Es Jean Schuster. Era otro de los jóvenes surrealistas, pero este era poeta. Schuster escribió o publicó este libro que se llama Comentarios al infrarrealismo de Mata. La génesis de esto es muy curiosa, porque Mata no escribió mucho, escribió realmente poco, y buena parte de lo que aparece como sus artículos o ensayos exhiben la mano de alguien que le ayudó a escribir. Pero en este caso escribió unos pequeños aforismos automáticos porque había sido invitado por el gobierno de Fidel Castro a presentar, a presidir de hecho, la inauguración del Congreso Cultural de La Habana en 1967. Y ahí leyó un texto que es muy importante en su escasa bibliografía, que se llama La guerrilla interior. Ahí retoma el tema del poeta. Para Mata, el poeta es el hombre completo, el hombre verdadero. Y aquí quisiera referirme al sentido de la palabra poeta dentro del surrealismo. De hecho, yo encuentro que Mata, desde que se unió a las filas del surrealismo en el año 34, 35, hasta su muerte, se siguió considerando un surrealista, aunque tuvo 10 años, si no me equivoco, desde el 48 al 59, es un poquito más de 10 años, en que por un pleito que tuvo con André Breton fue expulsado del grupo. En el 59 regresa al surrealismo, estalla la Revolución Cubana, y el surrealismo, que siempre había tenido una vertiente revolucionaria dedicada a la política y específicamente de corte marxista, en ese momento ya está muy de salida, ya pasó el existencialismo, el marxismo está puesto en duda por todas partes, y Mata acude y apoya al gobierno de Fidel Castro, notablemente con unas notas y con un texto que no es propiamente marxista, sino que está ya muy influido por el mayo del 68, en cuyo seno no tanto fue el marxismo, sino el anarquismo, el trotskismo, una vertiente del marxismo, y lo que en esa época se estaba gestando en las universidades y en las fábricas en Francia, que es un movimiento que se llamó el situacionismo. Este movimiento situacionista será de trascendencia entre los jóvenes de México, ya les platicaré. Y en esto tiene mucho que ver este librito, Comentarios al infrarrealismo de Mata, que es el mismo que vimos. Esta es la edición francesa, la original, nunca se ha reeditado. De un lado aparecen en negritas los apuntes automáticos de Mata y del otro lado aparecen los comentarios de Jean Schuster. Todo tiene que ver con la creación, con la poesía y con la vida política. El libro se publicó en 1970. Esta edición mexicana se hizo hace un par de años en 120 ejemplares nada más. Cada ejemplar tiene una portada diferente, pero es el mismo texto. Bien, Mata, como les digo, nunca dejó de ser surrealista. Siempre se va a referir a que el artista debe alcanzar la realidad más completa. Esto es esencialmente un punto de partida del surrealismo. El surrealismo no significa, como ustedes lo saben, no significa la irracionalidad por la irracionalidad misma, sino que es el sobrerealismo, es decir, es un realismo que está por encima de la realidad y que se remite al inconsciente, porque desde que lo postuló Breton, ese inconsciente es considerado por ellos como la otra parte de lo real.
sea, la vida inconsciente es tan real como la realidad que vivimos. Y la verdadera realidad a la que va a acceder el surrealista es precisamente la unión de ambas realidades. Y como decía Thomas, lo que no vemos que está aquí, las energías que no vemos que están aquí, ¿sí? Los contactos entre las gentes, no solo visuales como pueden ser ahora, sino de ánima, de energía, ¿sí? Eso solo se puede conocer, suponía Breton, a través del inconsciente. El inconsciente que nos permite acercarnos al otro, no solo como una presencia física, sino adivinando quién es la otra persona, ¿sí? Accediendo al juego del azar mediante los contactos que uno va haciendo con otras personas y que de repente dan la chispa de un gran encuentro, ¿sí? Digamos que por ahí también hay que leer los cuadros de Mata. Mata, cuando ingresó al surrealismo, había elaborado ya una idea con un pintor surrealista, Gordon Onslow Ford, surrealista inglés, que se llamaba morfología psicológica. Es decir, la idea de que podía dar, este es Roberto Bolaño, ahorita voy a hablar de él, todavía no llego ahí. La idea de que la pintura se puede dar forma al inconsciente. De nuevo, algo que ya se dijo aquí, darle forma visible a lo que no es visible. Toda la pintura de Mata es eso. Bien, este librito del que les hablo fue muy importante porque este joven, Roberto Bolaño, famoso novelista, autor de Los Detectives Salvajes, conoció la primera edición del libro de Mata. ¿Cómo llegó a sus manos? No lo sé, pero es probable que lo haya conseguido aquí en México en la librería francesa, que estaba en la calle de Niza. ¿Por qué lo leyó con tanto entusiasmo? Porque Bolaño era chileno como Mata y consideraba que Mata era el único artista chileno, o sea, además de Neruda, que realmente había tenido trascendencia internacional y que había logrado hacerse un clásico sin estar participando de la vida cultural de Chile, sino ya en las ligas mayores con los surrealistas. Entonces, Bolaño quería unirse a ese ímpetu expresado en la carrera de Mata y adoptó el nombre de infrarrealismo para, junto con Mario Santiago Papasquiaro, fueron los dos líderes del grupo infrarrealista, que es un grupo que está retratado en la novela Los Detectives Salvajes. Fue la última vanguardia latinoamericana y esta vanguardia se relacionaba directamente con Mata y con Mata hacia el surrealismo. De cierta manera, los infrarrealistas mexicanos, guiados por un chileno, son herederos de la línea que marca Breton, Rimbaud, Lautréamont, el surrealismo, con un evidente inclinación hacia el trotskismo, porque Breton, cuando vino a México y vino a ver a León Trotsky, ¿sí?, ya había roto con el estalinismo y el Partido Comunista. El trotskismo desde entonces fue la versión libertaria, la versión un tanto anarquista del marxismo. Bien, estos jóvenes en la actualidad son muy reconocidos ya como poetas, pero durante mucho tiempo fueron negados, fueron marginados. ¿Por qué? Porque hacían, y ya con eso termino, siguiendo a las ideas del situacionismo del que me refería antes, hacían erupciones en lugares públicos para crear situaciones. El situacionismo propone que mediante la creación de situaciones, los artistas pueden llegar a producir acontecimientos importantes que subviertan la realidad común y corriente a la que estamos acostumbrados. Una de las maneras de subvertir esa realidad que usaron mucho en México los infrarrealistas fue, por ejemplo, en las alocuciones públicas, en las conferencias, arrebatarle la palabra al conferenciante. Sí, ya fuera mediante críticas, mediante ironías, o de plano subirse al estrado y ponerse a hablar
creaban así una situación diferente a la situación convencional y pensaban que creando este tipo de situaciones podían llegar a revolucionar la vida cotidiana, que esa era la idea del situacionismo francés, del mayo del 68, exijamos lo imposible, que decían los estudiantes, son ideas situacionistas y actos situacionistas. Dos de estos chicos infrarrealistas irrumpieron así en una lectura de poesía de Octavio Paz. En esa lectura estaba Octavio Paz con David Huerta, que entonces era un jovencito, y crearon una situación buscando crear un acontecimiento. Y el acontecimiento fue que simplemente el público los abucheó y los sacaron a golpes y los golpearon muy fuerte. Eran los nombres, ahorita se los busco. Bueno, uno de ellos era Pedro Damián y el otro era José Luis Benítez. Pedro Damián todavía vive, es poeta. Entonces, digamos que trataron de crear el acontecimiento, pero el acontecimiento, como les digo, fue que a uno de ellos le rompieron la pierna. Y desde entonces fueron marginados, ¿sí? Y solo volvieron a la palestra como infrarrealistas cuando apareció la novela de Roberto Bolaño que tuvo tanto éxito. ¿Sí? Entonces, es un camino un poco tortuoso para hablar de la influencia de Mata en México, pero es una influencia importante. Bueno, muchas gracias. Sí. Aquí está con nosotros Saúl Caminer, que conoció a Roberto Mata cuando él era joven, trabajó con él y tiene testimonios que darnos al respecto. Bueno, yo conocí a Mata en el año 85. Tuvimos una exposición, un grupo que esa fuera nuestra tercera exposición, pero la más importante, que se llamó Magie Image, Magia Imagen, formado por Heriberto Cogollo de Colombia, Mario Murúa de Chile, Carlos Aresti de Chile, Eduardo Zamora de Nuevo Laredo, México, Luis Zárate de Oaxaca, Leoncio Villanueva de Perú, Alonso Cuevas de Santo Domingo, República Dominicana, y yo. Entonces, este grupo expusimos en 1985 y Mata vino a ver nuestra exposición. Y desde ahí nos empezamos a reunir con él a lo largo de 5 años. Mata nos hablaba cada 2, 3 meses y nos decía, bueno, mañana tengo 1 hora para el grupo, y nos reuníamos con él. Y en el Instituto de México, que dirigía Mercedes Iturbe en ese momento. Y fue en esa época en que, en el 1986, un año después de esa exposición, Mata nos presentó al grupo con Tomás. Y empezamos a trabajar juntos con Tomás. Pero ahí hay varias cosas, muchísimas que decir. Mata, la primera vez que nos reunimos con él, nos dijo, bueno, ¿y dónde está la grabadora? ¿Qué no van a grabar esto? Y pues nosotros, intimidados, claro que no habíamos llevado grabadora, pero la segunda vez ya la llevamos y grabamos todas nuestras reuniones con Mata. Y lo primero que nos dijo Mata, dijo, miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es matar a Mata, matar al padre. Y nos contó cómo cuando él empezó a trabajar, él trabajó como arquitecto un poco y trabajó con Le Corbusier y en ese momento fue a ver a Picasso y le llevó dibujos a Picasso. Picasso vio los dibujos de Mata y le dijo, Mata, ya eres un santo, ahora haz milagros. Y Mata nos transmitió la misma, nos dijo, ustedes ya son santos, hagan milagros. Y Mata, esto que decía Jaime a propósito del surrealismo, fue surrealista hasta el último segundo de su vida, pero un surrealista no establecido. Era tan surrealista Mata que cuando le preguntaban, Mata, ¿tú eres surrealista? Y dice, no, yo soy realista del sur. ¿Tú eres chileno? No, yo soy vasco. ¿Tú eres vasco? No, yo soy francés. Es decir, ese es el surrealismo, que no estar en la realidad de una manera en que uno queda prisionero o atrapado. Mata siempre fue un creador de nuevas realidades. Y quiero decir otra cosa, que Jan Schuster, este poeta que mencionó Jaime, fue después de que murió André Breton, hubo 3 personajes del surrealismo, de los poetas y escritores, que
entre ellos se peleaban, se incontentaban, que uno de ellos fue Jan Schuster, que fue como el albacea del grupo surrealista. Él se quedó responsable del grupo surrealista y de las reuniones surrealistas que se llevaban a cabo en un restaurante enfrente de la estación de San Lázaro, el restaurante Chez Mollard, donde una vez fuimos Luis e Irene y yo, que están ahí. Y es un restaurante Art Deco, incluso antes del Art Deco, y ahí se disolvió el grupo surrealista en 1969. Si van alguna vez a París, vayan enfrente de la estación de San Lázaro al restaurante que se llama Mollard y van a ver por qué se reunía ahí el grupo surrealista. Pero el grupo surrealista se disolvió un año después de la muerte de Breton, más o menos, ¿no? 3 años después. Pero en la declaración de disolución dicen, lo disolvemos para que el surrealismo quede todavía más vivo, más fuerte y no convertirlo en un establecimiento del pensamiento, ¿no? Bueno, la cosa es que con Mata fue como nuestro maestro, nos heredó buena parte de su pensamiento o buena parte de su manera de estar en el pensamiento. Nos decía, ustedes, sería bueno que podamos ver cómo una mosca ve la realidad. Imaginémonos cómo una mosca ve la realidad y pintemos eso. Un día vino con nosotros en nuestras reuniones un pintor cubano y que tenía una tradición de trabajo muy cercana a la de Wilfredo Lam, y este pintor se había vuelto un poco empezó a hacer una pintura como naif para poder vender a los turistas y vivir de eso, económicamente hablando. Entonces, me acuerdo que estábamos viendo las pinturas y Mata le dijo, ¿sabes qué? Lo mejor de este cuadro es el tigre que está detrás del árbol. Y no había pintado ningún tigre, pero el tigre, entonces con eso le dio a entender que algo había pasado en su pintura, y este artista volvió a regresar a sus raíces, a su sentido esencial de trabajo, y bueno, y sigue siendo un gran artista, este artista cubano. En fin, fue una gran enseñanza la de Mata. Un día estábamos reunidos en el Instituto de México, nos trajo una sangría que le habría preparado su mujer Germana, la pusimos encima de unos hielos y estábamos platicando, y al calor de la plática los hielos también se derritieron y se cayó la sangría en el tapete. Le pusimos sal por todos lados para que no se manchara tanto, y Mata empezó a dibujar en la sal. Fue fantástico, era de una vitalidad, de una generosidad con los jóvenes artistas. Y bueno, para mí es un gran maestro. Yo desde que tenía 19 años y vi por primera vez la obra de Mata, para mí fue uno de mis faros, ¿no? Él, Wilfredo Lam, Tamayo, y bueno, el movimiento surrealista fue muy importante. Me tocó conocer lo que quedó del movimiento surrealista cuando yo llegué a París en el 76, y bueno, me tocó encontrar a Mata, ¿no? Bueno, pues yo creo que, no sé si alguien tiene una pregunta. One question, please. Una pregunta, maestro Caminer. Usted dijo que aprendió mucho de los surrealistas y de Mata y de esa corriente, pero los define concretamente con ese concepto. Llegué un poquito tarde, a lo mejor no oí al principio, pero a su movimiento o a su época o a su generación, ¿cómo la podemos definir? No creo en las etiquetas, no son indispensables, pero ¿cuál podría ser en el futuro a Magia Imagen o a ¿me entiende? Sí. ¿Cómo los vamos a definir en el futuro a usted y a sus compañeros de generación? Si no son los surrealistas, ni de la ruptura, ni etcétera. Bueno, gracias. Benito, que me está hablando de usted, nos conocemos en París. Él convivió también con el grupo Magia Imagen y ha sido muy cercano en el mundo de la pintura. Y pues yo creo que nosotros empezamos como artistas
trabajando en una visión del realismo mágico y luego nos volvimos realistas del sur. O sea, yo creo que nuestra corriente es el realismo del sur y bueno, yo hoy día mi trabajo está en una síntesis que la verdad no es, a veces tiene que ver con algo con el expresionismo, pero yo creo que es esta visión de morfológica y automatista, del automatismo surrealista. Yo creo que seguimos, yo me alimento mucho de este automatismo, esta idea del automatismo surrealista. Yo muchas veces pinto con los ojos cerrados y luego trabajo con los ojos abiertos, y el mundo de la morfología y del mundo interior, y todos nosotros hemos pasado de pintar lo que vemos a pintar lo que sentimos y cómo vemos dentro de lo que sentimos, ¿no? Yo sería de esta corriente que se imagina cómo una mosca ve el mundo, ¿no? Y los amigos de Magia Imagen también. Any other questions? Bueno, una intervención. Este cuadro es muy interesante porque Mata viene en 1941 con 2 discípulos a pasar el verano. Uno de esos discípulos es Robert Motherwell y pasan el verano en Taxco. Y dicen que era tan aburrido estar trabajando ahí que trabajaron muchísimo. Y un factor muy notable que ingresó en la imaginería de Mata entonces fue el volcán. De los volcanes de México hizo una serie en esos años, ¿sí? Relacionados con el fuego. Viajó por Michoacán, por el Estado de México y siempre tenía volcanes en perspectiva. Desgraciadamente no le tocó el nacimiento del Paricutín, que fue año y medio después de que él estuvo en México, porque hubiera sido una locura. Apalencí. Bien. Este es del mismo año en que estuvo en México, este cuadro. Well, thank you very much. Muchas gracias. Okay. Buenas tardes. Okay, my question is for Thomas. When we meet people like Icon, right? We kind of have idolized them, and I think you have that kind of sense when you met him. Is there a part of Mata that you did not want to know about him, that actually broke that image of him when you? No, when I first met Mata was so kind to me, and I couldn't figure out why we started talking about the New York period. And he was, there was just a special relationship that evolved right from the beginning, because I couldn't understand why he was, took the interest in me, because I was, as a young man and a small dealer and whatever. But, there was a situation a couple of years after that I met Mata, that I went through a period where there was a masterpiece by Mata that I was on the verge of buying. I made the contract with it. I went through a horrific period in my personal life where all the paintings in my residence were taken from me. It was just I could write a novel on it. And Mata, at that period, it's like a whole new, experience opened between us, because Mata said, no, I understand your situation completely, and I understand that, the pain that you're going through. And for that moment on, we had such a special relationship between the two of us that really was, the 20 years that I spent working with Mata, and the paintings that passed through my hands. And, when Mata passed away, it was so difficult for me. But the relationship was so special, and, it was a fantastic relationship. So. Estamos hablando un poquito aquí, la pregunta del público era que cuando uno quiere tanto a alguien un poco
puede idealizarlo, ¿no? Entonces, que si había alguna parte oscura de Mata que Thomas hubiera detectado, y creo que contesta que en absoluto, ¿no? Al principio de su relación con Mata, bueno, Mata, como dijimos anteriormente, un poco lo acogió, era cariñoso con él, un joven dealer, ¿no? Un muchacho con sueños, pero una relación cordial y linda, pero eventualmente Thomas pasó por una época difícil, muy dura en su trabajo, en su vida personal, perdón, y bueno, ahí fue donde realmente cambió la relación con Mata, pero para bien, donde parece que se estrechó ya una amistad y una relación mucho más real que duró 20 años, y bueno, cuando Mata murió, para Tomás fue, como pudieron ver, un momento muy doloroso. A mí me gustaría decir, por último, me gustaría decir que Mata, ya en sus viejos años, en un momento dado, alguien le preguntó, ¿usted tiene miedo de la muerte? Dijo, no, no, porque yo me he ido volviendo el universo, y el universo se ha metido en mí, como que el universo sucede en mí también, y yo voy a regresar a ese universo, o sea, y la muerte es solamente un paso más, es un cumplimiento más en la vida, y la muerte será solamente un regreso al universo, ¿no? Y podemos ver sus últimas obras, que Mata va como, empieza en el Big Bang y termina en el Big Bang. Eso es algo extraordinario. Pueden ustedes ver algunas conferencias o entrevistas de Mata en YouTube, si lo buscan, verán, hay algunas muy buenas, verán la palabra de Mata, la oirán, es muy interesante. Bueno. You know, I want to give special thanks to a young lady that's worked with me for 3 years, because without her special attention to detail and her persistence in pushing me, we never could have had this book finished on time. So, Oksana, if you'd please stand up and let everybody acknowledge you. So, any other questions that? Okay, well, was it one? Okay, well, thank you all for coming. It was a great pleasure. And One question? okay. Bueno, ya casi se nos terminó el tiempo, pero... Yes. For an artist once they're in a style, once they find a style that everybody, applauds them for, and they want to bathe in that for a while. So to go from Mata's early 40s work, which Mata always make jokes. It means Mata always make jokes. Sí, una disculpa por la reproducción del video. Me están pidiendo que les comente que finalmente el libro está como basado también en esta serie de entrevistas. Y pues bueno, pues muchas gracias.